pronto, Señor, pueda estar aquí con nosotros. Confiamos, Señor, por fe, Señor, que tú has hecho la obra perfecta en él, Señor, y solamente tú, Señor, tu mano de poder, Señor, tu tiempo perfecto, Señor, que Él estará aquí con nosotros. Padre, bendecimos a la familia pastoral, Señor, bendecimos a tu pueblo, Señor, y aquellos, Señor, que no pudieron venir también, Señor, bendícelos. Aquellos que están enfermos en sus hogares, también declaramos bendición, declaramos sanidad, Padre. Aquellos que están en las calles, Padre, que tú les abras puertas de bendición, un hogar, Padre. Aquellos que no tienen para la renta, aquellos que no tienen, Señor, el sustento para comer, Padre, tú también, tu mano de poder se mueva, Señor, sobre cada uno, Señor. Gracias porque tú también has traído a tu pueblo a exaltar y glorificar tu nombre. Bajo tu glorioso nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Amén. Así ocupe su lugar. Gloria al Señor. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Qué hermoso es cuando nosotros confiamos. Nosotros esperamos siempre el siguiente día, porque estamos confiando no en nuestros propios pensamientos, sino que confiamos en el Señor. Porque ¿quién de nosotros, si pasara ahí alguien allá afuera, usted le confiaría las llaves de su casa? No, entonces a nadie se lo permitiría de a un desconocido que pase ahí por enfrente de su casa y usted le diga: aquí están las llaves de mi casa, yo te las confío. Yo creo que nadie. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Y entonces, para conocer a esa persona que pasó por enfrente de su casa, tiene que tener una relación con él, tiene que estar caminando con él, tiene que acercarse, tiene que hablar con él. ¿Para qué? Para ver qué tanto hay en su corazón, qué tanta confianza. Pero para alcanzar esa confianza va a tratar meses tal vez, o va a tratar años para agarrar esa confianza. Pero en el Señor dice: confía en Jehová y haz el bien. Para nosotros poder confiar en el Señor, tenemos que tener una relación con Él. Si no la tenemos, una relación, una comunión con Él, ¿cómo vamos a conocer al Señor? ¿O cómo vamos a confiar en Él? Para poder confiar, tengo que estar esa relación buscando de su presencia, arrimándome a Él, buscando de la palabra. ¿Para qué? Para poder confiar en el Señor y hacer bien, dice, y habitarás en la tierra y apacentará la vida, la verdad. Entonces, cuando nosotros buscamos de confiar en el Señor, ese es nuestra culto racional hacia Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y confiamos. Ahora, en un año nuevo, que viene un nuevo comienzo, tal vez hemos confiado en nosotros mismos, en lo que nosotros tenemos, en nuestras finanzas, en nuestro carro, en nuestro entorno, que tal vez ahorita nos sentimos bien. Estamos confiados en eso. Pero no debe de ser así, sino que nuestra confianza, que nuestra sanidad debe estar en el Señor. Porque no depende de mí que esté sano, no depende de mí que tenga un trabajo, no depende de mí que tenga un hogar, no depende que tenga una familia, sino que depende del Señor. Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué viene a hacer el diablo? A matarnos, a destruir nuestros hogares, a destruir nuestros hijos, a destruir nuestra familia, a enfermarnos, porque el diablo detesta que tú estés aquí, porque quiere verte en una cama, quiere verte en un hospital, quiere verte en una funeraria. ¿Por qué? Porque él detesta lo que hizo el Señor en tu vida, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nos redimió, estando en el pecado, estando muertos. Él nos trajo a la vida. Cuando el diablo estaba más seguro de tu vida, se le cayó. Porque él pensó que Cristo había muerto y no iba a resucitar. Pero no se esperaba que Él iba a tomar tu vida en la cruz del Calvario, y Él llevó tus pecados, tus rebeliones a esa cruz. ¿Y dónde? ¿Para qué? Que pasaran tal vez 2000 años y tú estuvieras ahora aquí sentado recibiendo la gracia del Señor. Pero ese es un comienzo en Él, de empezar a confiar en Él, de empezar a caminar con Él. ¿Por qué? Como lo tuvo Abraham. Dice que caminaba con Dios.
Entonces, para poder caminar, él se agarró de la mano, agarró de la palabra y empezó a escudriñar lo que tenía el Señor, empezar a escuchar la voz del Señor, de empezar a profundizar en el pensamiento de Dios, que es su palabra. ¿Cómo voy a conocer al Señor? ¿Podremos conocer quién conoce al presidente Trump? Nadie. Saben su biología o todo lo de él por medio de la televisión, pero ninguno hemos estado sentados con él. Conocemos solamente lo que habla en la televisión. Entonces no podemos decir que conocemos a él. Para conocerlo tenemos que estar con él, platicar con él, estar todos los días, estar allí al pie para ver y conocerlo. Así es la confianza que ahora tenemos que tener en el Señor. De confiar en él es de nosotros poner todo en él. Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros propios intereses, por encima de nuestros propios intereses, es poner al Señor en este comienzo de año para que todo nos vaya bien, haciendo la voluntad de Él y no haciendo mi voluntad. Porque si yo me confío en mi voluntad, voy a fracasar. ¿Y a quién le voy a echar la culpa? A Dios. Al primero que me va mal es por la culpa de Dios, porque lo permitió. Pero Dios nos va a preguntar en aquel día: ¿cuándo viniste a buscarme? ¿Me pusiste en tus planes en este año? ¿Me pusiste tus bienes? ¿Me pusiste tus finanzas? ¿Me pusiste tu familia, tu esposa? ¿Me pusiste todo en mis manos? ¿O solamente me buscas por conveniencia? ¿Me buscas porque te bendigo? ¿O me buscas porque te tengo? ¿Porque te doy? Así como cuando Job, cuando se le presentó Satanás al Señor allá, te alaba, ¿por qué? Porque le tienes todo. Por eso viene tal vez y te busca la iglesia, por eso te da sacrificios, porque le das todo. Pero quítale a la cobertura y a ver si no te niega, a ver si no te maldice en tu propia cara. Entonces, a veces nosotros como cristianos empezamos a caminar en esa confianza, el propio yo. No, tengo que despojarme del yo y decirle que se haga tu voluntad en este año, Señor, ya no la mía. Tal vez he caminado en mi confianza, pero ya no la mía, sino en tu voluntad, Señor. Voy a empezar a caminar para ver tu gloria, para ver tu verdad que se me manifieste en mi vida. Gloria a Dios. Esto es lo que la palabra nos indica, que confiemos y nos apoyemos, no en nuestra propia confianza. No en nuestra propia prudencia. Dice Proverbios 3:5, dice 3:5 dice: fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate. No nos apoyemos en nuestra propia, sino que fiados en Él, confiando que Él va a hacer la obra, no nosotros. Nosotros no podemos mover una hoja. Pero Él sostiene el mundo en sus manos. Él es el que cambia los tiempos, es el que muda los tiempos y Él es el que le place su voluntad. Nosotros no podemos hacer nada sin la voluntad del Señor. Solamente Él puede hacer todos los cambios en nuestra vida cuando nosotros disponemos de nuestra vida en Él. Porque si yo quiero hacer cambios sin la voluntad de Dios, voy al fracaso. Voy a llorar, voy a sufrir. ¿Por qué? Porque no estoy en la voluntad del Señor. Por eso dice en Proverbios, dice: fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero en el 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. Dice: reconócelo en algunos de tus caminos, en todos los caminos. ¿Qué quiere decir? Que todo plan, desde que nosotros, aún desde que nos acostamos, que sea su voluntad. Porque a veces vas a tener insomnio y no vas a poder dormir. Pero si te pones en la voluntad de Dios, Él es el que te va a poner para que tú puedas dormir. No vas a necesitar una pastilla, vas a necesitar la presencia. Porque si tú le buscas, tú te humillas, si tú le haces la presencia al Señor, le entregas tu adoración antes de acostarte, dice: en paz me acostaré y en paz me levantaré. Entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿En la pastilla o en el Señor? Entonces es empezar a ponerme en confianza en Él para que Él sea el que se manifieste. Tú te acostarás confiadamente, tu negocio, tu familia, tu entorno va a estar en Él. Porque a veces vamos a estar aquí con el estrés hasta el cuello, hasta la cabeza, nos está ahogando. ¿Por qué? Porque no hemos confiado. Yo estaba así
Cuando recién empecé en los caminos del Señor, yo decía, no me alcanza para esto, no me alcanza para esto, y a ver cómo voy a pagar esto. Y hasta que un día empecé a leer la palabra, cuando yo tuve aquella revelación, dice, todo lo que quieras aquí está, lo que me enseñó el Señor. Entonces empecé a escudriñar y empecé a confiar en el Señor. Ahora le digo, Señor, yo estoy en tu casa. Tú me proveerás para pagar tu casa y hasta el día que te plazca voy a estar en tu casa. Me siento honrado y privilegiado de estar en tu casa, porque yo decía, esta es mi casa, a mí me ha costado, este es mi carro, a mí me ha costado, esto es lo que a mí me has dado, Señor. Pero yo estoy confiando en mis propios esfuerzos. Y no quiere que nosotros estemos confiando en nuestras propias fuerzas, sino que estemos confiando en las fuerzas del Señor, porque nuestras fuerzas son limitadas, pero en Él no hay limitaciones, porque Él es el eterno Dios. Entonces yo empecé a ponerle, Señor, aquí está tu casa, aquí está mi trabajo, aquí está mi familia. Empecé a aprender de Él para poder confiar ahora, poder dormirme a gusto. Porque no me podía dormir porque el estrés lo tenía hasta aquí, porque todo tenía que pagar, no me ajustaba, no me alcanzaba. Pero ahora que yo confío en el Señor, ahora todo rinde, ahora todo se extiende. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a proveer, Él es tu proveedor de día en día. Ya no tú vas a buscar allá. Si yo he confiado, digo, yo no voy a trabajar ya el domingo. Porque sé, si a veces me llaman y me dicen, aquí tengo trabajo, digo, yo trabajo hasta el lunes. ¿Por qué? Porque ahora es el día del Señor. Tengo que poner mi confianza en Él. Y antes trabajaba el domingo y no te va a rendir. ¿Por qué? Porque estás ocupando para entregarle el día al Señor. Tu adoración la estás ocupando en un trabajo. La estás ocupando en algo terrenal. Pero cuando vienes a Cristo, ya no te va a importar eso. Tu confianza está en Él, que si ese trabajo es para ti, allí va a permanecer. Porque Él es el que te va a abrir la puerta de los cielos y va a derramar. Por eso el libro de Malaquías dice de confiar en Él, de poner nuestra confianza en Él. Y dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición que sobre y abunde. Dice, y probarme, pruébame. Si no derramo la bendición que te sobre y abunde, dice la palabra de Dios. O sea que te va a sobrar, aparte de lo que tú necesitas, vas a tener extra. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en el Señor. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, en lo que andemos a veces chueco, pero estoy confiando en el Señor, Él me va a guiar por el camino. Te va a decir, hijo, por ese camino no te conviene. Ese camino parece recto, pero es un camino de perdición que al final te va a llevar a un fracaso, te va a llevar al dolor. Antes nos guiábamos por nuestros propios caminos, andábamos ciegas, caminábamos a ciegas, pero ahora en Jehová tenemos nuevas fuerzas, tenemos alguien que nos guía, alguien que nos ha abierto los ojos. Ahora podemos experimentar sus victorias, ahora podemos experimentar su gracia y su misericordia, es la que nos va a guiar. Porque ya no me baso, ahora no camino por vista, sino camino por fe. Eso es lo que quiero, hermanos, que a este año caminemos en fe, confiando en el Señor, confiando que Él nos va a guiar, que Él nos va a enderezar nuestro camino. Pero dice en el 3:7, dice Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Porque a veces nosotros nos sentimos sabios en nuestra propia opinión. Dice, y teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, es lo que está diciendo, que ahora nos apartemos, porque a veces seguimos todavía con un pie en el mundo. Al cabo, dice, el pastor ni se da cuenta, los líderes ni se dan cuenta. Tal vez de ahí cuando sales de la puerta, o salimos de la puerta, me incluyo yo, queremos hacer cosas que el diablo nos mete en nuestra mente. Hazlo. Tómate una cervecita, no pasa nada. Tal vez el líder o los hermanos no te vean, pero el Señor sí te ve. Entonces ya no hablemos palabras que no agradan al Señor. Refrenemos nuestra lengua, caminemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Para que qué? Para que tengamos la bendición de nuestro Rey. Que no estemos confiados en nuestros propios caminos, sino que ahora nos deleitemos en el Señor.
que ahora busquemos nuestra confianza, busquemos el tiempo de adorarle, el tiempo de exaltarle para que Él sea glorificado. Y voy a regresar a Salmos 37:7. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces el deleitarnos es reconocer la mano de Dios en tu vida, de reconocer que hay un todopoderoso que nosotros no podemos cambiar, que Él tiene tu bendición, pero cuando nosotros nos ponemos y le decimos: aquí está, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida, haz lo que tú quieras con mi corazón, pero cambia y endereza mi vida. Cuando yo me pongo en eso, Él cambia y nos guía para confiar en el Señor y rendir la voluntad suya. No mi voluntad, no mi voluntad, sino la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que Él se deleite en nuestra alma. Amén. Ahí vamos a encontrar nuestra paz. Cuando está la alma en paz, se va a deleitar en el Señor. Vas a alabarle con libertad, vas a exponer la alabanza con libertad. Pero cuando hay temor, cuando no hay confianza, no levantas tus manos. No te sientes en paz. Cuando traes estrés, cuando traes cansancio, cuando traes problemas, no te sientes con libertad. No te sientes digno de alabar al Señor, de levantar tus manos al Rey, de cerrar tus ojos y no importa a la derecha, a la izquierda. Estoy adorando al Rey, estoy exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adiós, aleluya. Por eso dice, tenemos que vivir una vida de adoración. Cuando tú te deleitas en Él, vas a vivir una vida de adoración. No te va a detener nada. El diablo no te va a detener. ¿Por qué? Porque tu disposición a Él te va a guiar por las veredas. Él te va a guiar por el camino de verdad. Y vas a sentir esa paz y ese gozo. Vas a sentir esa hambre de adorar al Señor. ¿Por qué? Porque mi alma anhela estar en la presencia, decía David, para contemplar la hermosura de tu santidad. De estar en tu presencia, de poder contemplar. Cuán hermoso poder levantar mis manos al Señor y buscar de su presencia. Amén. Entonces, sentir la gratitud y el agradecimiento al Señor. La gratitud de cuánto nos ha bendecido, de que podemos tener aquí, de estar en este lugar. De que tiene su casa, la gratitud y el agradecimiento por la vida que nos ha extendido, porque todavía nuevas son sus misericordias, porque no han decaído. Eso es lo que dice su palabra, porque son nuevas cada mañana. Si ayer la regó, ahora trate de ser mejor. Trate de agradar al Señor. Tratemos de ponernos en sus manos. Tratemos de ¿qué? De esforzarnos, de caminar en la voluntad del Señor. Y buscar de su presencia, de buscar de su agradecimiento. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido. Y otra de las cosas es reflejar el amor a los demás. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Vino reconciliándonos. Éramos enemigos del Señor. Éramos enemigos, estábamos en pleito con Él. Pero ¿qué es lo que hicimos? Hacíamos al que estábamos esclavos del pecado. Lo que hacíamos era la voluntad de Satanás y éramos esclavos del pecado, enemigos de Dios. Y Él vino en su amor, ¿qué? Manifestando y abrazando a la iglesia, abrazando a su pueblo, buscando que ese pueblo se vuelva a Él, para que le adore, para que le exalte, para que tenga esa comunión y refleje su amor. Y otra de las cosas es deleitarse, es tener esa comunión, deleitarse en su voluntad. Cuando tú te deleitas en la voluntad del Señor, vas a entregarle todo. Vas a decir: aquí te lo pongo, Señor. Esa se haga tu voluntad en mi vida. Para tener va a venir más bendición a tu vida cuando tú dispones a darle al Señor. Va a venir más bendición a tu vida cuando tú le dices: aquí está, Señor, yo te lo entrego. Y otra de las cosas es deleitarme en el Señor. Cuando estoy en la alabanza,
cuando estoy en la adoración, cuando estoy en su altar, cuando estás en tu casa levantando tus manos, cuando levantas tu altar ahí, cuando le dices, aquí estoy, Señor, para adorarte y glorificar tu nombre, Él es el que se glorifica en tu vida y dice, aquí está mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Por qué? Porque tú le estás entregando lo que Él te ha puesto. Te tienes que deleitar también ¿en qué? En su palabra. Porque es vida. Cobra vida en tu vida. Cuando tú la haces tuya, la agarras, es como una fruta, te la comes, te va a dar energía, pero la palabra te va a dar libertad. Te va a abrir los ojos, te va a dar poder, te va a dar autoridad. Porque antes, ¿qué? Estábamos sin autoridad. Pero ahora en Cristo, nos dio la palabra, nos dio el poder, a la iglesia le ha dejado, ¿qué? La autoridad. Que crea, dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera los demonios, orarán por los enfermos y sanarán. A la iglesia le ha dado la potestad, la ha capacitado, la ha empoderado. O sea que por medio de la palabra va a haber gozo ahora. Va a haber libertad. Ya no vamos a ser más esclavos de Satanás. Ya no vamos a hacer la voluntad de Satanás. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libres. ¿Cómo nos alcanzó? Por medio de la palabra vino a traernos luz. Vino a quitarnos la ceguera espiritual. Vino a quitarnos la congoja de nuestro corazón. Vino a quitarnos los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones que nos separaban de Dios. Estábamos muertos, sin esperanza. Pero Cristo nos trajo la esperanza viva porque Él se entregó en esa cruz. Él derramó su sangre y Él nos dio ahora su palabra para que nosotros recobremos vida. Ahora también te debes deleitar en la abundancia de su gloria. ¿Por qué? Porque todo lo que nos dio, que tal vez no lo valoramos, todo nuestro entorno que tenemos es como una casa amueblada la que puso aquí en la tierra. La gloria de Dios se manifiesta en todo su entorno, desde los animales, desde las aves y todo lo que está. Es la gloria de Dios manifestada en la tierra para que el hombre tenga. Desde el Edén, Él hizo un huerto maravilloso allí para que el hombre, y fue el último que formó sobre la tierra, y Él lo hizo con sus manos, no lo hizo solamente con la palabra como los animales, las aves y todo lo demás, sino que se tomó el tiempo con cada uno de nosotros para poner su soplo de su espíritu, de su aliento de Él salió la vida para nosotros. Aquel monito, si no le haya dado el soplo de su espíritu, haya quedado en tierra solamente ahí. Pero le plació hacernos a su imagen, darnos de la sustancia de su Santo Espíritu. Ahora ya no eres solamente una creación, sino eres un hijo de Dios, llamado por su nombre, porque aquel que le recibe le da un nombre que sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Denle ese aplauso al Señor. Salmo 51:10 dice, crea en mí, dice el salmista David. 51:10 dice, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ¿qué le vamos a pedir en este año nuevo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque a veces todavía hay manchas en nuestro ágape, todavía hay manchas en nuestro corazón que no nos dejan fluir. A veces hay todavía heridas de nuestro pasado, de nuestra niñez, que nos están deteniendo la bendición, que todavía nuestro viejo hombre quiere habitar entre nosotros y hablar. A veces se nos salen malas palabras o malos hábitos o malas cosas de nuestra vida pasada. Pero dice Él que hizo todas las cosas nuevas. Él no va a poner en nuestros odres viejos, no va a poner vino nuevo. Nuestro corazón viejo no puede ponerlo nuevo. Tenemos que limpiar este corazón para que ponga lo nuevo en tu vida. Para poder recibir tenemos que sacar, tenemos que limpiar. Cuando tú llegas a una casa nueva, una casa que ha estado sucia, tú no vas a poner tus muebles allá adentro. Tienes que limpiar para poner lo nuevo.
Y así la vida en nuestra vida, ahora en el Señor. Tenemos que poner la voluntad del Señor y decirle, saca, limpia lo que no te agrada. Es lo que dice el versículo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando tu corazón está limpio, está libre de malos pensamientos. Lo que anhelas para tu hermano es lo mejor. El amor, reflejas el amor de Cristo para tu hermano. Lo abrazas, te da gozo verlo. ¿Por qué? Porque es tu hermano en Cristo. Es alguien, la imagen del Creador que ha puesto en él, la imagen del poderoso que está en él, el amor que también entregó por él, la sangre que también derramó por él. Y dice el versículo, y renuévame un espíritu recto delante de mí. ¿Para qué? Cuando yo hago la voluntad del Señor me va a guiar y me va a poner. El diablo te va a hablar a la izquierda y te va a decir, hazlo. Habla malas palabras, nadie te oye. Pero el Señor te dice, no, yo ya te limpié. Ahora estoy poniendo vino nuevo en odres nuevos. Ahora voy a poner en ese corazón limpio, voy a poner mi Santo Espíritu para que este templo habite mi presencia. Y donde está mi presencia pueda haber paz, pueda haber regocijo, pueda haber gozo. Cuando antes había amargura, cuando antes había dolor, cuando antes había aflicción, ahora el Señor ha puesto algo nuevo, algo renovado, algo limpio, algo que le agrada al Señor. Amén. ¿Y qué es lo que le agrada? El gozo de sus hijos. A usted no le agrada, yo creo que su hijo llegue enojado a su casa y lo reciba ahí. A usted no le agrada que su hijo llegue borracho. A usted no le agrada que su hijo llegue hablando malas palabras. Así es nuestro Dios. Aunque no estamos tal vez aquí en este lugar, allá afuera está el Señor también y nos está viendo cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando como el mundo? ¿O estoy haciendo las cosas del mundo? ¿Estoy manifestando a las cosas del mundo? ¿O estoy manifestando a Cristo?